Explicar para qué vale la pena entender hacia dónde vamos y por qué hacemos esto. Es muy común en hidrología hablar de regionalización. Cuando hablamos de regionalización, los datos de entrada tienen que partir obviamente de un observatorio. Aquí miren, es una red, dice de cuencas pareadas. Entonces, estos investigadores construyeron con la ayuda de otros organismos una serie de cuencas, una red de monitoreo. ¿Cómo va? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál fue el objetivo? Porque la palabra regionalización, bueno, déjenme hablar así, siempre abierto. ¿Ya? ¿Por qué es importante eso? Miren el mapa, por favor. Es imposible que, por más sean buenos investigadores o estén en universidades, cubrir toda la cordillera de los Andes en términos de monitoreo. Eso es imposible, físicamente es imposible, a menos que tengamos un satélite que nos esté dando datos todo el tiempo y no lo tenemos, ¿sí? ¿Perdón? Sí. Pero, ¿qué es lo que se hace entonces? Cuando ustedes no pueden cubrir un área, se toman sitios experimentales representativos del ecosistema que quieren investigar, en este caso páramos, e implementan una red de monitoreo a esa escala, ¿sí me entienden? Y de ahí, lo que puedan obtener en esos sitios experimentales, ustedes ven aquí información hidrológica que vamos también a calcular en las siguientes clases. Esa información hidrológica puede luego, de alguna manera, buenos días. Buenos días. Bien, en esos sitios experimentales, como les decía, lo que uno trata de es, en este caso de los Andes, y en este caso los páramos y Puna, que son los dos ecosistemas más importantes en toda la cordillera, trata de levantar información hidrológica que les permita caracterizar ese ecosistema, ¿sí? En términos de producción hídrica, balance hídrico y otras cosas que vamos a ver. Estas mismas gráficas las vamos a hacer con datos similares, ¿ya? Pero como les decía, es imposible poder cubrir físicamente toda una cordillera, y más aún como la de los Andes, por lo que se escoge sitios, puntos estratégicos y alianzas, obviamente, con organismos ambientales o estatales que les permitan tener observatorios y levantar este tipo de información. Por eso que la palabra la primera palabra del título de esta investigación es la regionalización. En otras palabras, lo que se quiere es extrapolar todo lo que se conoce de esos observatorios, de estos sitios experimentales, en el mejor de los casos, hacia todos los Andes. ¿Sí está claro? Pero para poder hacer una regionalización, se tiene que comprobar que hayan sido sitios justamente con similares características, y la única forma de determinar eso es calculando, miren, algunos índices. Ahí tienen ustedes algunos índices, como el área, el perímetro, el coeficiente de compacidad. Ya vamos a ver, los que están señalados son los que vamos a calcular ahora, en las cuencas que ustedes tienen desde ver, en cada una de ellas, por favor. Adicional al área, calculen también el perímetro, y vamos a ir calculando otros índices que nos van a permitir, miren, ahí está la forma. El drenaje es la dirección de flujo de drenaje más larga. Esa también la vamos a estimar de manera muy rápida. La siguiente clase haremos ya un cálculo con algoritmos ya específicos para eso. Pero para no desviarnos, porque es un tema mucho más interesante, ya les voy a explicar en la siguiente clase, nos vamos solo a enfocar a los índices de forma, un poco esta la del drenaje y la otra obviamente de elevación y topografía. En base de la curva isométrica podemos determinar elevación media,
percentil 95, el 5% de la curva isométrica, y también una pendiente muy útil que se obtiene de la curva isométrica entre el 33 y el 66%, y dividido para la elevación media. Es un índice muy utilizado cuando ustedes comparan diferentes cuencas hidrográficas. ¿Sí? Bien. Hasta yo escribirles aquí las fórmulas que vamos a utilizar para calcular uno de estos índices. Ustedes calculen para las 4 cuencas el perímetro. ¿Sí? Tenemos que ya tener hecho se supone, o lo que ya tengan hecho, por lo menos de una cuenca al menos deben tener, ¿no es cierto? Creo que al menos una o dos pueden tener, ¿sí? O de la que tengan, por favor, ¿ya? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Cuidado ahí. Buenos días. Buenos días. Bien, vamos a calcular el índice de compacidad de la cuenca, es el que estaba más arriba. Se llaman también a veces de la literatura básica. Síganme. O índice de Gravelius, y es simplemente la relación entre el perímetro de la cuenca y la longitud. Voy a ponerle aquí esta longitud L, es una longitud tiene que ser igual de la circunferencia de círculo de área igual al de la cuenca. ¿Recuerdan ustedes la geometría? Buenos días. El área de un círculo obviamente es pi por r cuadrado. Y aquí pueden ustedes derivar el área derivar el radio, y entonces L sería igual a 2 pi por R. Este es desde aquí, ¿no? Este es el índice de compacidad de la cuenca, relaciona el perímetro para la longitud de la circunferencia de un círculo de área igual al de la cuenca. Sí, es por geometría nada más. Este es el primer índice. Hay un otro que se llama factor de forma. Ya. Llamémosle como KF, nada más un factor, un coeficiente de forma es igual a B sobre L, en este caso B el ancho medio expresado en kilómetros, L.
llaman la longitud axial. De la cuenca en kilómetros. Y esta longitud tiene que ser, si me permiten el esquema para que se entienda un poco mejor. Buenos días, síganme. Buenos días. Si esta es la salida, el drenaje es hacia, en este sentido. Se supone que tiene que seguir, voy a ponerle así línea punteada, la longitud del curso más largo y extenderse también hasta la cabecera de la cuenca. Este es él. ¿Ya? ¿Sí está claro? Le llaman la longitud axial. Es siguiendo el curso más largo y extendiéndose hasta la cabecera de la cuenca, hasta las cumbres, digamos así. ¿Ya? Ese es él. Les decía, bueno, a los que recién llegaron, que trabajen en las cuencas, se supone que había un deber, ¿no es cierto? 4 cuencas, las que hayan llegado a hacer hasta ahora, si es una o dos, no importa, o continúen el trabajo, pero también vayan ya incluyendo en la misma hoja de Excel donde se generó la curva isométrica, le van añadiendo ahí una tabla nada más para estos diferentes coeficientes para cada cuenca. Cuenca 1, cuenca 2, cuenca 3, cuenca 4, nada más. ¿Está claro? Luego vamos a comparar los índices. Son índices de forma nada más que son útiles cuando uno pretende hacer una regionalización o extrapolación de ciertas cosas. Bien. Esto ya. Y terminaríamos con estos índices que van a salir. Estos de aquí van a salir de la curva isométrica, son percentiles, ¿no? 95,5, el otro es 33,66. Recuerden ustedes de estadística, percentiles. ¿Cómo puedo sacar, por ejemplo, voy a hacer aquí, yo también lo voy a hacer aquí con el dato de cumbre? Miren, aquí teníamos, ¿se acuerdan este mapa? Todo tiene que hacerse con el modelo de elevación que está dentro de la cuenca hidrográfica, es decir, esta de aquí. Voy a calcular un mapa de pendientes en base de este modelo de elevación digital aquí. Y les voy a mostrar a manera de ejemplo. 30 por 30, río Cumbre, muy bien. Aquí voy a calcular pendiente. Sí, ya habíamos dicho, ¿verdad? Sí, solo estoy haciendo, voy a hacer un cálculo nada más de estadístico para que vean. Ya, este es el mapa de pendientes en escala mono gris. No se ve muy bien, no se puede diferenciar las zonas más accidentadas del terreno, pero si le cambiamos la leyenda, déjenme ver un ratito. Ya, Oiga, se va. Inge, una Sí, pregunta. dígame. Nada, las cuencas que vamos a trazar ahora, ¿hacemos todas de las mismas villas? Si hago una de 20 por 20, Sí, la misma todas grilla, son- sí, sí. Si o decidió- puedo si trabajar des- con diferentes. No, si decidió un solo tamaño de grilla, porque es la misma topografía para todas las. Bien, aquí ya se diferencia muy bien las zonas planas. Miren, la zona plana de, voy a ponerle por debajo de las curvas de nivel, ahí se ve claramente
la zona de inundación, diríamos en otras palabras, del río Tarque. Esta zona siempre se inunda cada invierno. Y seguro que el próximo, que va a ser del Niño, va a ser mucho más. Así que estas zonas de inundación, miren, tienen una pendiente muy baja. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es la pendiente media de la cuenca? Para hacer rápidamente y no estar haciendo así, o visualizando píxel por píxel, o cura de nivel por cura de nivel, lo más recomendable es pedir aquí mismo a la computadora y la opción, donde ustedes van a ver, dice análisis raster. Este módulo de aquí les permite a ustedes calcular cualquier tipo de estadística relacionada a capas raster. Este de aquí que dice estadísticas de capas raster. Cualquier tipo de mapa que tengan ustedes, de pendientes, de aspecto, de cualquier índice geomorfológico, ustedes pueden sacar la estadística. Les voy a hacer aquí estadísticas de capas raster. Parámetros de entrada, en este caso voy a pedir la pendiente para ver cómo va en términos, déjenme la pendiente, esta de aquí. Acá que acabamos de crear. Número de banda, bueno, en ciertas, por ejemplo, en imágenes satelitales, ustedes hablan, o sensores remotos, se habla de varias bandas porque cubren el espectro electromagnético, pero aquí no tenemos esa situación, así que le dejamos como está. Y en estadísticas dice aquí opcional, no obstante lo voy a guardar para que se den cuenta qué es lo que se va a grabar aquí. Pongamos aquí estadísticas. Este es pendiente. Ya. Se va a grabarse con una extensión HTML en formato de página web. Ya lo van a ver. Bueno, no obstante, el programa les da este resultado, aunque la información parece muy cruda, pero les da el valor, miren, máximo de pendiente, el valor, les voy a ampliar un poquito para que lo vean, el valor medio, el valor mínimo. Bueno, nos quedamos con el valor medio, que es lo que nos interesa. Bueno, Cumbe tiene entonces una pendiente media alrededor de 18 grados. Si quieren abrir y con su rango, con su desviación estándar y otros parámetros clásicos estadísticos, si quieren abrir el archivo, vamos a abrir el archivo original. Se les abre así, miren, en formato HTML, con los mismos datos nada más. Lo que de aquí queremos obtener es el valor promedio, y es el que publica mucho en la literatura. Miren, aquí dice, por aquí estaba la pendiente, un índice de variabilidad de la pendiente, así que es útil también para caracterizar. Eso a manera de ejemplo, si ustedes quieren sacar estadísticas con respecto a esto. Veamos si se puede. Una opción, no es la única, miren, para determinar lo siguiente. La longitud, miren, ¿cómo determino la longitud de este río? Solo quiero la del río Cumbe, ningún otro que cae dentro de mi divisoria de aguas. Si hay una opción acá en el menú vectorial que dice herramientas de geometría, vamos a ver si funciona. Generalmente les permite a ustedes, déjenme ver aquí. Intersección. En herramientas de geoproceso o cortar, veamos si intersección nos es útil. Vamos con cortar, tengo una capa de entrada. Esta sería, perdón, les repito, en el menú vectorial hay unas herramientas de geoproceso que dicen aquí buffer, que es simplemente, si ustedes quieren, por ejemplo, ampliar el área de la cuenca a unos 20 metros al lado de este polígono, se hace un buffer que se dice así, pero no lo
vamos a utilizarlo. Vamos a hacer la opción, la segunda que dice cortar. Quiero cortar capa de entrada, dice son las partes de objeto de la capa que caen dentro de polígonos. Ya, muy bien. Voy a poner aquí río Starkey y la capa que se superpone va a ser la divisoria 30 por 30 en nivel. Ya. ¿Es la cortada? Sí. No. Usted tiene una capa de ríos mucho más grande, ¿no es cierto? Que pasa inclusive el área de este polígono que está en morado. Yo quiero solamente quedarme con la parte del río Cumbe que cae dentro de su divisoria, nada más. Entonces voy a hacerle una intersección, ¿sí? O un corte, en otras palabras. ¿Sí está claro? Capa de entrada, ¿qué tiene que ser? Tiene que ser un área una capa de forma, un shapefile, mucho más grande que el polígono, en este caso los ríos, y la capa que se va a superponer sería la divisoria, y todo lo que caiga dentro de esta capa se va a cortar. Eso es lo que va a hacer. ¿Ya? Voy a poner aquí el objeto cortado, guardar archivo, vamos a grabarle, sería aquí nada más. Vamos a ver si se cortó o no se cortó. Sí se cortó. Se quedó únicamente el río Cumbe, le cambio de color nada más para que se vea como estaba anteriormente. Y ya se cortó. Quede únicamente con la capa que me interese. En este caso la del río. Y así tendrían que hacerle con las otras divisorias, ¿no? De esas otras 4 cuencas. Podrían inclusive ingresar un solo polígono y cortarle a todos los ríos. Y les va a cortar solo los ríos que caen dentro de las divisorias. Lo dejamos así. Exacto, para poder calcular la distancia, porque miren, uno de los índices más usados es, en términos de drainage, la longitud más larga de drenaje, ¿sí? Necesitamos calcular esta longitud y luego vamos a hacer la siguiente clase un cálculo mucho más avanzado de las redes de drenaje, pero eso es otra historia, ¿ya? Vamos primero con esta parte simple. Ahora, ¿qué puedo hacer? Recuerden también que, bueno, antes de cargar las quebradas, veamos si podemos sacar la longitud de este tramo de río. Hay una opción, no, a mano sería con este icono que dice aquí, medir línea. Me tocaría ir haciendo así, miren. Bueno, sería una estimación muy gruesa, digamos, de la longitud. Sería un camino, ¿ya? No es el más eficiente, más bien es el más demorado. Voy a cerrar nada más, era solamente para mostrar. Veamos uno más eficiente, el que dice herramientas de geometría, en el mismo menú vectorial. Debe haber aquí la opción, déjenme ver un ratito. No sé si este es sumar longitud de líneas, veamos qué nos da esto de aquí. Pues podría ser, pero déjenme más bien probarle. Aquí dice agregar atributos de geometría. Vamos a ver si podemos agregar al río Cumbe. Veamos qué geometría se nos va a agregar, ¿ya? Se va a agregar a la capa shapefile que acabamos de cortar, río Cumbe. Va a usar el sistema de referencia de coordenadas que tiene la capa y voy a guardarle archivo. Pongamos río Cumbe, pero este le vamos a llamar con geometría. Bueno, nos sacó la longitud, miren, de todos los tramos del río automáticamente. Ya.
sacar una estadística, análisis vector, estadísticas por campos, básicas para campos. Vamos a calcular la longitud. Bueno, esta es la opción, veamos qué nos da. Ya está la sumatoria total del río. Miren, 13.984 metros. ¿Quieren que repita? Ya. Bien. Vamos con la longitud. ¿Cómo determinamos entonces la longitud máxima de este río? Voy a hacer desde cómo se cortó la capa. ¿Ya? Vamos a ver. Teníamos la capa de río Starkey, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ustedes deberían, o hasta el lunes, ¿cuándo es el deber? Hasta el lunes, ¿no? Sí, ya. Deberían también tener los otros polígonos que definen la divisoria de aguas de las otras tres cuencas, ¿no es cierto? 3 polígonos más que el que está aquí. Ah, no, 4 les pedí a ustedes, ¿no? 4 cuencas, ¿no? Con el cumbre serían 5, ¿no? ¿Bien? Ya, bueno. En definitiva, como ven, la capa esta en formato vector de los ríos sobrepasan obviamente el área de nuestras divisorias, porque así escogimos nosotros. Pero para el cálculo que queremos hacer, yo quiero determinar la longitud de este río, y solamente de este, porque estamos trabajando en este caso con esta cuenca. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Se van al menú vectorial, el menú que tienen acá ustedes, y ponen ahí una opción que dice herramientas de geoproceso. Hay muchas, ¿no? Pero la más fácil en este caso sería cortar. ¿Qué quiere decir cortar? La capa de ríos es como mi mano y le superponen polígono, va a cortarse únicamente de la capa de ríos de cumbre lo que cae dentro del polígono. Eso es todo lo que hace, ¿ya? Voy a hacer cortar. Bien, capa de entrada tienen que poner aquí la de los ríos, porque es la más grande, o sea, como telaraña, digamos así. Y en la capa que dice de superposición, aquí tienen que poner ustedes las divisorias de cada cuenca que estén analizando. En este caso voy a calcular con la de 20 por 20 para no repetir con la de 30 por 30. Bien. Y ustedes tienen la opción entonces de grabar aquella parte del río. Voy a poner aquí guardar archivo, voy a ponerle sería el río, sí, es el río Cumbe, pero recuerden que era con una escala de resolución espacial de 20 metros por 20 metros, ¿ya? Guardar. ¿Cómo le guardo? Como guardábamos las otras, voy a repetir. Es que el nombre lo estoy siguiendo. Ah, perdón. Solo le dije, a ver, en la opción aquí miren, vectorial, que proceso, cortar. Distancia río. Aquí, perdón. Podría guardar distancia río. Sí, si usted, claro, como quieran llamarle, pero aquí sí vale llamarle como se llama el río, ¿no? En este caso es el río Cumbe, ¿no? Ese es el río Cumbe. O quieren ustedes la distancia máxima de máxima Distancia Cumbe, o cuenca 1, distancia máxima río, para que sepa que es la distancia del río, ¿sí? O como le llaman en inglés, the longest draining span, ¿ya? ¿Estamos claros? Bien. Ejecuto eso, lo que acabé de hacer, le grabé aquí, como les decía, ustedes ya escogen guardar archivo, escogen el nombre como ustedes mejor crean, ¿ya? Estaba poniendo simplemente río Cumbe 20 por 20 porque era con el polígono de 20 por 20, pero no hay ningún problema. Ya se generó, de hecho, perdón, ya aquí está. Miren, está cortado. Le voy a poner del mismo color que estaban los otros ríos. Ya. Recién hemos cortado, ¿no? Recién hemos cortado el de la red de drenaje total, solamente el río que nos interesa. Eso es todo, ¿ya? Ahora necesitamos calcular la geometría para esta línea o polilínea, como quieran llamar. Para no estar haciendo a mano, miren, para no estar haciendo con la opción esta de aquí de medir línea, miren, nos tocaría ir haciendo así, tramo por tramo, segmento por segmento, lo cual es muy demorado. Pero lo voy a hacer solamente para tener un orden de magnitud. Y
comprobar si está haciendo bien la computadora o está haciendo mal. Bueno, alrededor de 12.500 metros. No me he saltado muchos tramos, así que no se preocupe, debe ser más. Así que cierro nada más, era para tener una idea, un orden de magnitud y saber si la computadora está haciendo bien o está haciendo mal. Bueno, una vez que acabo de crear esta nueva capa vectorial que contiene solamente el río, me voy de nuevamente a la opción que dice vectorial, menú vectorial, y voy acá a la opción que dice herramientas de geometría. Y en herramientas de geometría hay una que dice agregar atributos de geometría. Ese les permite a ustedes agregar todo lo que se puede agregar en términos de geometría a la capa vector. Hago clic aquí, ponemos río Cumbe 20×20. Aquí les dice que está usando el sistema de coordenadas de la capa y eso está bien. Información de geometría añadida, le vamos a añadir. Para poder añadir le vamos a dar otro nombre. Río Cumbe 20×20 y este es con geometría. Se va a grabarse con extensión igualmente SHP o Shapefile. No es la única, ¿no? Pero es la más usada en el tema de sistemas de información geográfica. Ejecuta y vamos a ver entonces esta nueva capa de aquí. ¿Qué tiene en la tabla de atributos? Miren, ¿qué es lo que hizo? Para cada segmento del río calculó la geometría. ¿Qué geometría puede ser posible calcular? En este caso, longitud. Calculó la longitud de cada segmento del río. Bien, ya tengo la longitud. Ahora, ¿cómo calculo el total? Para calcular el total me voy a la opción que dice acá. Déjenme ver un ratito, les muestro hace un rato. Análisis de vectores, aquí está, análisis de vectores. Vamos a calcular estadísticas básicas para campos. Usted, como tiene una base de datos cada archivo, pueden escoger qué estadística y de qué campo quieren calcular. Hago un doble clic aquí, ponen, miren, en la capa que acabamos de crear con geometría y ustedes escogen el campo que quieren que se calcule la estadística. Como teníamos solo el nombre de los ríos, los segmentos del río, la longitud, escojo la longitud. Y si quieren, crean un archivo en formato de página web, o si no, le dejan ahí y ponen ejecutar. Y miren, aquí está. Entre todas las estadísticas que calculo, entre todas estas estadísticas, la más importante para nosotros, miren, es esta de aquí. Claro que difiere del cálculo anterior porque era con una malla de 30×30 y este es con una malla de 20×20, o sea, un poco más precisa. En la anterior salió 13.900. Aquí sale 14.008 metros, es decir, 14 kilómetros es la longitud más larga del río Cumbe. 14 kilómetros, ¿sí está bien? ¿Eso incluye las quebradas? No, es la longitud más larga, la que estamos viendo en la pantalla. Ah, ya. No incluye las quebradas, es la longitud más larga del cauce, ¿sí? ¿Estamos bien? Cuando se ejecuta no se guarda, ¿no es cierto? No, porque solamente... Solo es para mostrar su foto. Veamos aquí, si me graban los visores, no, veamos, algún clic. Se puede grabar si usted quiere. Es Lo momentáneo. guardamos en Excel entonces. Sí, como ustedes prefieran. Está bien. Lo importante es que, miren, ¿qué es lo que necesitamos? Dar este dato, ¿no? The longest drainage path. Eso les permite a ustedes comparar con las otras cuencas. A ver. Ya voy por allá. ¿Qué pasó? ¿Le salió? ¿Salió o no salió? ¿Por qué no calcula? Calculen, prueben. Tiene que crear la capa que es de geometría. ¿Salió ya? Ya, una cosita, no se confundirán, perdón. Bueno, la pregunta, pero miren,
Cuando vean ustedes una capa y la capa tiene el formato de un tablerito, ¿qué es? De ajedrez. ¿Qué tipo de formato es? Excel. No. ¿Qué formato? No, ¿cómo va a ser? Ahí sí, ya. Renuncio. No, nada de demo. ¿Qué formato es? Díganlo. Raster, es un formato raster, es una matriz. Y usted el módulo que está pidiendo es una capa vector. Por eso la diferencia entre los dos formatos. No le permite ese módulo usar capas raster, sino capas vector. ¿Ya? No sale igual cuando le bajas. ¿Perdón? No salen las capas ahí cuando le bajas. Cuando pone un módulo vector, las rasters no salen. Sí, eso justo estaba diciendo al compañero que quería que le salga, pero no le visualiza la divisoria porque las capas que están en su proyecto son solo raster. Tiene que vectorizarle. ¿Se acuerdan cómo vectorizamos? Verán, si tienen la divisoria de aguas ustedes en formato, vamos a dibujarle de nuevo la divisoria. Esto tiene usted en formato raster, pero si usted le ve un clic derecho aquí y va a información, indica que es un raster, tamaño de píxel dice aquí, ¿sí ven? Es una banda, entonces eso quiere decir es un formato raster. No se olvide, es en formato TIFF. Bien, si yo quiero usar módulos vectoriales, o sea, si yo quiero superponer capas, calcular geometría, no me va a servir el formato raster, ¿sí? No me sirve el formato raster. Para que me sirva, le voy al módulo de acá de GRASS. Me voy a los módulos de raster y aquí hay una que dice R2Vec. ¿Eso qué quiere decir? Pasa de un formato raster a un formato vector. Entonces, se tiene que hacer así usted, ¿verdad? Aquí le pone divisoria cumbe 30 por 30 y aquí usted escoge, ¿es una línea, un punto o un área? Es un área, ¿no es cierto? ¿Quiere suavizar las esquinas o les quiere dejar como esa sierra así? Va lo mismo. Le va entonces a suavizar las esquinas y aquí está, dice, mire, en Advanced Parameters, la capa vectorizada y usted le da un nombre. Llamemos de aquí máscara ya, como le llaman muchos en sí, máscara cumbe 30 por 30. Y mire el formato que les da, SHP, ese ya es un polígono, le voy a mostrar. Ahí está, mire la diferencia de cómo le presenta QGIS, le presenta como un polígono y el otro le presenta como un tablerito de ajedrez. Eso es un rato. Ahora sí puede usted llamarle al módulo que quería hacerle y le va a hacer. ¿Ya? Ingeniero, una pregunta, ahora, después de que ya le cortamos todo, ¿cómo hacía para...? Esa parte me perdí. Ya le cortó, ya tiene el río así. Cortado Ya. Tienes que ir. ¿Qué tiene? A ver, piense pero lo que tiene que hacer la computadora. Tiene una simple línea y no tiene ningún atributo. Fíjate, ábrale la tabla de atributos un ratito. De lo que acabo de cortar. Es clic derecho, señala la capa, clic derecho dice abrir tabla de atributos. ¿Qué atributos tiene? Solo sale un... Nombres. Dos columnas, sí, solo nombres. No tiene ninguna geometría, ¿sí ven? Es que queremos añadir a esa tabla la geometría. Puede ser coordenadas, puede ser longitudes, lo que sea geométricamente posible, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. Entonces aquí usted vuelve al módulo de vector y va donde dice herramientas de geometría y usted le va a agregar atributos de geometría. ¿Sí? Usted le va a decir que la computadora le añada los atributos que tiene esto por esencia, ¿no? Geométricamente hablando. Hace clic aquí y usted escoge la capa que acabo de cortar y dele otro nombre para diferenciar, para que le quede grabado ya como geometría. ¿Sí? Eso es todo lo que se hace. Ya. ¿Cómo le fue? ¿Ya? No le está. ¿De qué? Ya tiene usted la división, está bien.
Ah, esa es la que usted abarcaba. Ya, muy bien. Ya. No. Ah, sí, está usted en buena posición. No, solamente visualizo que está bien. Sí, ahora sí, ¿cómo Pero cuando le aparezca este símbolo, usted tiene que decirle que quiere guardar, ya que el horario se cuenta. Ella ya se grabó el área, no le permite hacer estaba todavía en la edición. El área, ahora sí, es temporal. Oye, yo pero ahí está. Ah, ya. Ah, no. Ah, justo listo desde acá. Sí, bueno. ¿A mí? La primera está bien. A ver si me pago. Déjame ver, compara el módulo. Voy a abrir el módulo para ver si tiene la misma configuración. Veamos. No, yo tengo así, también igual como ustedes. Miren. Ahí me sale. Mire. ¿Quién le sale? Esta extensión de ya se les ha designado. Sí, estoy viendo porque no. Sí, ahí sí, todo bien. Pero es opcional, en nuestro caso también es opcional. No sé por qué no. Siempre me sale. No sé, ¿qué versión le instaló usted? ¿Tiene 27 o la última? Ah, ya. Tendrá cuidado de instalar la última porque eso siempre da problemas. Ya, ¿sí es el costo? Yo ya. Dígame nomás. ¿Sí? No, dígame nomás. ¿No es de ingeniero Bustos? ¿Cómo se llama? ¿Danilo Bustos? Ya. No estoy seguro, pero creo que sí. Sí, yo me acordé de eso, yo pongo esa rota.
Ahora, pero este es la última que Invítale, invítale. ¿El cálculo? Esta división está mal. Falta área de incorporación. ¿Cómo es toda la nueva? ¿Calcular bien? Sí, sí, ya está. Ah, ya está. Sí, ahí estaba. Yo voy a poner. La estadística le sacábamos así. Acá en la caja de herramientas, análisis de efectos, y aquí donde dice estadísticas básicas para campos. ¿Ya? Y el rato que cerramos se nos borra el valor de lo que nos dio en kilómetros, ¿verdad? Yo aquí yo le cerré y me dio el valor. ¿Ya le anotó? Pero, eso digo, ¿se borra el número? No, porque a ver si le está especificado que se borra. ¿Y cómo puedo borrar eso? Aquí no, ya, aquí no, que tiene, no puede guardar aquí, no, aquí está. Ah, igual Sí, igual se le puede guardar. Sí, digo, ya, video que ya. Sí, es que está usted visualizando la capa está, puede sumar con las capas nada más, solamente por la posición de la capa. Esta color es como se llama. Esta además está en modo de edición con la actividad y el chip. Y perdón, aquí usted tiene que apagar el modo de edición y le va a poner y ya calculé la edición. Ahí también, este también. Oiga, ¿y qué capa le cargaba? Ya le indico. Solo le superpóngale nada más. Ah, ya sé, ya sé. Lo que pasa es que su DEN está arriba. Sí, para que todo el DEN. Ahí está. Sí, es porque el DEN estaba por encima de la otra capa. Ahí está. No, pero ¿qué estaba costando? ¿Qué río está analizando? Creo que es que quemó chile. Claro, es lo que estamos. Ya me salió antes de Ahí está. Máximo. no, porque antes me salía. Ah, ya, ya. Bueno, pruébele con otra cuenta. Ya. ¿Qué pasó? Bueno, le ahí grabas como yo te envío. ¿Cómo va por aquí? Ya. ¿Perdón? Sí, pero había un dato más importante. ¿Cuál era? ¿No? Las máximas del área. Más de datos. Está bien.
Yo, por ahí. Sí, quizás es todo, no, me Déjenle enseñar abierta. O sea, está muy bien, está calculando muy bien las historias, pero necesita vectorizar, transformarlo en formato vector. Ahí vectoriza, vaya haciendo vaya vectorizando y luego vectorizado ya le permite. Si usted vectoriza, digamos, ya tiene este polígono y con ese polígono puede cortar la capa de ríos y calcular la longitud, que es uno de los parámetros que queremos saber. Yo le voy a preguntar cuál es la longitud de los 4 cuencas que calculó. ¿Sí? Necesitamos vectorizar las divisorias primero, que se generaron en formato raster y luego le pasamos a formato vector. ¿Sí? Vamos haciendo una tabla en Excel. En la misma, verán, trabajan sobre la misma, sobre el mismo archivo que generamos, ¿se acuerdan de la curva isométrica? Perdón, este no es. Con ustedes creamos un archivo, Ya, ¿se acuerdan que hicimos este con ustedes? Ya. Si quieren aquí mismo, si no en otra hoja, van poniendo los índices que estamos calculando. ¿Sí? Pendiente promedio de la cuenca, la longitud máxima. Son parámetros, miren como está en el artículo, son parámetros de forma. Y de elevación también quiero que calculen. No se olviden, la curva isométrica tienen que calcular en los percentiles en base de esto de aquí. Si alguien no se acuerda, aunque veremos ya en una clase específica de percentiles, un poco más avanzado, pero si alguien no recuerda cómo se calculan percentiles, les voy a compartir, es de acceso libre, es muy útil, tiene este libro de los Estados Unidos, del Servicio Geológico, adaptado a ERE, trabaja todo con ERE, los norteamericanos. Si le buscan en internet, pueden descargarse, es de acceso libre, sin ningún problema. Con archivos de ayuda también, con algunos anexos muy buenos. Y aquí, percentil. Aquí
está el tema de los percentiles, cómo se calcula, página 30. Hay un ejemplo muy simple de cómo se calcula, se explica inclusive. Y aquí está la fórmula de percentiles para que les revisen. Les pongo nuevamente el título del libro para que se descarguen. Ya, ahora, miren, no era suficiente, escuchen un ratito, con calcular la longitud más larga de drenaje, porque en la fórmula que nos está pidiendo acá, la longitud axial, es decir, necesitamos esta parte de aquí. Esta parte de aquí no conocemos esta longitud. El río llegó o se origina hasta aquí nada más. Eso calcula la computadora, ¿no es cierto? Calculo esta distancia. Más o menos 14 kilómetros en el caso de Cumbre. La pregunta es, ¿cuánto es esto de acá? Lo que resta, es decir, lo que restaría para llegar desde la manito hasta la cumbre, hasta la cabecera de la cuenca, ¿sí? Para eso pueden apoyarse igualmente. Hay una capa que está aquí en los datos que yo les compartí a ustedes. En la información básica que les di, hay una que dice quebradas. Si le añaden, miren, se cargan las quebradas. Voy a ponerle de colores para que se diferencie. El río Cumbre lo voy a poner con azul. Y quebradas, miren, ahí están las quebradas. Y realmente la longitud máxima todavía nos falta. Tendríamos que calcular estos segmentos. Este de aquí sería el más lejano, ¿no es cierto? El que más se acerca a la cabecera. Recortamos eso y les También podríamos igualmente repetir el mismo proceso. Aunque ya para este tramo pequeñito yo sí, ya no me complicaría mucho, lo hiciera a mano aquí, simplemente. Pero igual, para que sea más preciso, sí sería bueno que le corten. Más rápido es con las... ¿Por qué? Es cierto. Pero O sea, más. no sale así con puntitos, sino que se crea, cortarle y luego hacerle la Sí, es edición más rápido. Sí, exacto, mucho más rápido. Y más preciso. Ahora un ratito, miren esto que es importante, les va a servir. Verá, escuchen por favor todos. La capa esta de quebradas, déjenme ver dónde se cargó. Quebradas se cargó acá, ya. Observen una cosa, cuando le abren ustedes en la tabla de atributos, miren, son miles de segmentos. Son miles de segmentos que tenemos de quebradas. Así que tendríamos que primero, ¿qué tendríamos que hacer? Señalo la capa y primero identificar qué segmentos quiero yo determinar la longitud. Por ejemplo, este sería uno, este sería otro, este sería el otro y terminaría con este. Necesito 4 segmentos. Solo de esos 4 segmentos necesitaría. ¿Sí ven? Ya, y tienen inclusive aquí, miren, para... Pero no sale cuáles tenemos que marcar. No, este es para identificar cuáles eran. Ahora, para marcarles ya directamente, déjenme ver un ratito. La opción sería seleccionándoles, déjenme ver un ratito. Si me voy a la capa de atributos. Bueno, tendríamos ¿Cómo que ver. sabemos cuáles de ahí? A ver, me voy a hacer lo siguiente para ver. Si señalo los primeros,
Veamos dónde están los primeros, señalando. Ahí están, no estamos muy lejos. Están en las primeras capas. Solo la punta de abajo, la cabecera. Perdón. Solo el de la cabecera nomás. Ya. Bueno, entonces voy identificando, ¿no es cierto? Vamos a ver, vamos a ir identificando cuál de todos estos nos sirve. Vamos a ver. Este nos sirve, ¿no es cierto? Este no. Tampoco. No, ahí está. Están cerca. Los segmentos se van creándose cerca de las. A ver, pero debe haber una opción más rápida. Déjenme ver una opción mucho más rápida. De seleccionar elementos. Y directo a la mano, Ricardo. Aquí selecciona objetos por área o vamos a hacer un clic, vamos a seleccionarles. Sí, le da clic derecho, no le saldrá la coordenada. Con concho. Un ratito. Propiedades. Ahí estoy señalando. Ya. Eso es todo. Selecciona con este cursor que dice aquí. Selecciona objetos por área o un solo clic y ponen Shift, aplastan la tecla Shift y van seleccionando. ¿Y ahí qué haríamos de aquí? Cortaste. No. No, de archivo. ¿Cómo? No. No hay que vectorizar y luego cortarle. ¿Qué le haríamos de aquí? Creo una nueva capa, le exporto. Aquí vean, dice exportar objetos seleccionados. Sí, solo los objetos seleccionados. Voy a ponerle aquí, verán. No es formato KLM, es formato SRI. Nombre del archivo. Voy a poner quebradas Cumbre. seleccionadas Cumbe. Y le grabo aquí. Y vamos a ver, debe exportarse con el datum y el sistema de referencia, estamos bien. Aceptar. Bien, ahí está, solo lo que se seleccionó se grabó. Y ahí es fácil hacer. ¿Sí se dan cuenta? Si ustedes abren esta de aquí, solo son los 4 segmentos que necesitamos. ¿Está claro? Sí. ¿Y cuántos vamos a hacer un levantamiento? Levantamiento topográfico. ¿De qué? ¿De topografía de todo esto? Depende ahora con qué quiere hacer, con drones o con LiDAR. LiDAR es lo más avanzado. Parece que la UP se está adquiriendo. Esto no debe de tener el SIG 10 y todo eso ya, sus datos. Sí, si quieres hizo con LiDAR. Ya lo explico. ¿Que esa información es de libre acceso o no? En teoría, trata de preguntarle al IGN por ya pedirle como UPS. Porque deberíamos utilizar de ahí Deberíamos, así es. de la topografía de ahí, ¿no es cierto? Así es, totalmente de acuerdo. Pero ahora vaya a ver si le permiten acceder. Bueno. Es el acrónimo de esto. Mire, es un láser que se le acopla a un drone, puede ir a un helicóptero, una avioneta, lo que pueda volar. ¿Sí? Ya. Es costosísimo el láser, pero ¿cuál es la diferencia de la aerofotogrametría? En la aerofotogrametría, que también es una cámara avanzada, etcétera, la cámara no pasa un bosque, en cambio el láser sí le va a dar la topografía de la base del bosque, digamos, del subsuelo.
si usted le toma con un dron, el más avanzado que sea, solo le va a ver el dosel de la vegetación. Eso es como escaneable. Y no va a estar bien, perdón, y no va a estar bien porque me está dando la topografía supuestamente del terreno, y no es del terreno, sino es de la topografía del dosel de la vegetación. Para zonas de bosque, una aerofotogrametría, no sé, si van a la Amazonía con una cámara, no, es solamente el dosel. ¿Con qué irían? Y con esto, con el LiDAR, pero es costosísimo, es un láser. Lanza millones de láser y la reflectancia le mide, y eso es lo que luego hace cálculo de restituciones y todo. ¿Sí? Ya. Bien, ya voy por allá. Continúen, por favor. Ya llegas. Ya acabas dos. Ya está, patas quebradas. Ah, 5. Chimo, Ya le sacaste las áreas y todo. dime. Bacán. Ya le saqué. Es que es repetitivo. Ya una vez que sacas una, ya haz una sola. Si hay otra forma también, no es la única, no es la única forma de cortar. Sí. Media hora estoy casi. ¿Sabe por qué se no, a mí se me ocurrió todo. Ayer noche sí salió. Es que realmente solo es la extracción nada más, no sé por qué les... Oye, no se dan los permisos, o sea, el disco cero. No. Tal vez lo único que sí cortar un área más grande de la divisoria, ¿no es cierto? Tiene que ser el área más grande. Está igual, si estuviera la divisoria. Capaz no le abrió las quebradas. Tiene que ser activo la capa de las quebradas. Sí, claro. Cuadraditos, cuadrados. Déjeme ver otra forma. Claro está. Sí, es raro que no le permita. Es que le das el ruido. Oye, la mejor terraza fue la parte de la ciudad. ¿Pero qué pasa? Aquí sí escogió bien área y todo, ¿no es cierto? Es para hacer La vectoría, divisoria de río. la divisoria en formato vector. Estaba viendo si hay algún problema con el sistema de coordenadas. No sé realmente por qué no le permite. ¿Qué procede? ¿Qué le hacemos? Algún compañero que dé cortando la capa. Que me pase la capa de gula. Sí, como pasar información igual, si yo tengo mis archivos guardados, le paso el computador también con Sí, se cargan. ¿O no? Todos los archivos tendrían que estar. Sí. Bueno, avance lo que haya podido, no hay problema ya. Sí. Porque si esa capa ahí que no se puede hacer. ¿Y las otras? ¿No hizo las otras? Sí, Cristo. ¿Por qué le había salido, dijo usted? ¿Qué es que las Claro. Pasar si video. Tal vez sea el río. Por el error ese de Sí, mira, estar sí, cuando- cuando- Porque en otros ríos sí me sale. Sí le sale, ¿no es cierto? Claro, los demás son. Algo está en su... Sí verificó que sea la divisoria, que está bien delineada, sí le verificó con la topografía. Sí. Verifíquele un ratito la parte de la cabecera. Ah, sí, por allá. Que le vuelva a hacer. Para nadie le parece. Así está. Así te sale. Ayer,
Ya, eso estoy diciendo lo mismo. Mire, lo que pasa es que el momento que usted escogió el área de interpolación no fue suficiente para avanzar la divisoria. Por eso se sale por su lado. Sí, sí, sí. Oye, usted para seleccionar eso, ¿qué hay que hacer? Sí. A ver, un ratito. Eso veo ya en algunos casos. Creo que debería quedar la siguiente. No. Y que para el deber que no. Ya un ratito antes de preguntas de deber. ¿Ya? Miren una cosa. Cuando ustedes reciban una topografía y no conozcan, ni les suene, como saben decir, nada, absolutamente nada, lo único que uno puede hacer inicialmente es familiarizarse con esto. O sea, saber por dónde están las partes bajas, las partes altas. ¿Cómo uno podría hacer si no conozco absolutamente nada? Señalo la capa que me dieron y empiezo a ver algunas curvas de nivel. Y voy identificando, miren, por dónde están las cotas más grandes, más altas. Una vez que me ubico, me familiarizo, yo ya puedo saber entonces por dónde debo tomar el área de interés para una determinada interpolación. Porque hacer así, suponer, como algunos lo han hecho, no está bien. Uno tiene que ver, si les indiqué cómo era la observación de las curvas de nivel, valores, miren qué valor está aquí, es la 3620. Y creo que la cota más alta era como 3800. Estoy entonces cerca de las cumbres, ¿sí? La parte más alta de la cuenca. Es la única forma que uno puede familiarizarse. Si uno no conoce, no hay otra forma de familiarizarse. Hay que ir observando aquí cómo está la topografía. Si esa era la parte alta, entonces veamos otra curva más acá. Miren, la misma tendencia entonces. Acá está la parte alta. Fíjense. Igualmente, con la capa de ríos, si le activo O la sea, capa... si no nos da el río, hacemos eso. No, deben tener la capa de... Bueno, vamos a ver la próxima clase, cuando no tengamos la red de drenaje, cómo se puede, en base del modelo de elevación digital, generar una red de drenaje. Eso vamos a ver la próxima clase. ¿Sí? Porque en muchos casos no se tiene. Entonces, lo hacemos... Ya vamos a ver. Sacamos el mapa. Perdón, vamos a pedir al conductor que genere la red de ríos, la red de drenaje en base al modelo de elevación digital. O sea, capa de ríos. Esa es otra clase para no confundirles ahora. Ya. Entonces, ya para terminar. Me ubiqué, miren, y con los ríos ya puedo saber entonces por dónde podría estar la divisoria, sabiendo que aquí está otro río también. Debe estar por aquí la divisoria, ¿no es cierto? Contigua. Es la única forma que uno se va familiarizando para... Lo que pasa es que si uno coge así, miren, hace un intento, es muy probable que no abarque todas las curvas de nivel. Por eso les pedí que se familiaricen poco a poco, nada más. Dije, una pregunta, ¿por qué a veces el programa... tiene razón. Porque a veces el programa, por ejemplo, a mí en el tercer río me lanza la divisoria demasiado larga? ¿Por qué la necesidad de hacer tan grandes áreas? Porque la forma de... Bueno, no sé si por eso vino. Fíjense un momentito, ¿cómo son las curvas de nivel? Fíjense que es un encañonado. ¿Sí ven? Son cuencas bien angostas. Caminar por aquí es bien difícil. No sé si han caminado por aquí. En comparación con Cumbre es relativamente sencilla. No es tan accidentado, pero por aquí, caminar por aquí es bastante complejo. Son encañonados. ¿Sí? Es lo que está. Justo lo que usted dice, me sale una divisoria así. No, está bien. Así son estos ríos, Así drena esta cuenca. Por eso que es importante tener en cuenta este tema de la forma, que se familiarice con estos parámetros geomorfológicos. Sí, mejor otro video, pero fíjense aquí dónde vamos. Creo que hay algo. Ya. Sí, ya termino con las consultas para... Sí. Yo no, solo extensores.
Me suscribo al canal de Duche. No vi nada. Oye, tus vidas saben arriba. Ah, Tus vidas A ver saben si nos arriba. inscribimos, hacemos llegar al 100. No darte una cama entre todos. suscribirás. Eso es de yuca. ¿No has visto los videos de más? Solo con los videos de más vamos a pasar. Con los videos de más. No sé, ahí tenemos una casa. Solo estamos en ubicación de toda la gente. ¿Qué pasa con el tío? Vamos, señale, ¿cuál es la? Ah, no, pero ¿cuál es la? Eric, ¿cómo se llama? La señora que no puede ser. Hay un nuevo mercado. Arriba, por ahí. Yo conozco Ah, está Es un perímetro, pero no perímetro. Es una longitud. seguro que hasta más claro que ese sí que ustedes Se quieren dejando botando la allá. cojan todo. Ya, puedes repetir para todos. A ver, ya, por favor, haga silencio, por favor. ¿Sí? Voy a repetir esto de acá de la selección de las quebradas. Vamos a ver. Voy a bien. A ver, sabíamos la longitud de los ríos, eso ya, como les decía, es relativamente sencillo, pero no tenemos todavía la longitud axial, es decir, la longitud más larga, pero nos vamos a seguir apoyando en los cursos de agua, es decir, en las quebradas. Y aquí teníamos esto, permítame hacer lo siguiente de seleccionar. Ya. Como vieron, la base de datos de quebradas tiene miles de segmentos de quebradas, así que va a ser imposible buscarles, como estuvimos hace un momento en la base de datos. Lo más fácil es de forma visual, es decir, así. Aquí hay una caja de herramientas, miren, algunos le tienen por acá arriba, otros le tienen por acá abajo, donde esté, no hay ningún problema. Le ponen donde dice seleccionar objetos, desde aquí, señalando, perdón, pero primero señalan la capa que quieren ustedes seleccionar objetos de esa capa, luego hacen un clic donde dice seleccionar objetos y ahí vamos bien, se activa este cursor, se aplasta el primero y el siguiente es con Shift, ¿no? Le vamos aplastando con la tecla Shift, sería este otro de acá, este otro de acá. Bien, recién solo he seleccionado los objetos, nada más, está solo seleccionado. Pero ahí hay una ventaja de los Shift, ¿cuál es? Me voy a la capa, que está aquí, y hago un clic derecho, y me voy donde dice exportar, y voy a grabar, le dice solo los objetos. Se va a grabarse una nueva capa, pero únicamente con los objetos que yo escogí, que yo seleccioné. Clic derecho, ¿cómo dice? Señalo la capa de quebradas, repito, señalo la capa de quebradas, clic derecho, exportar, y donde dice guardar objetos seleccionados como, yo le voy a especificar, ¿ya? ¿Estamos bien? ¿Qué es lo que va a hacer en esencia el programa? El programa va a generar una nueva capa vector con únicamente los objetos seleccionados. Eso es todo lo que hace. Voy a hacer. ¿Sí está bien por allá? Ya. Entonces, aquí viene el tema. Aquí tienen que escoger
el formato, escojan siempre, como es un formato vector el que dice archivos shape de Esri. Es el formato famoso de ArcGIS, que popularizó muchísimo Esri, los formatos shapefile. ¿Ya? ¿Ese es el que se guarda por defecto? No, por defecto creo que está puesto uno con El primero. ese Keyhole Markup Language. También es útil, también sirve mucho, pero por ahora vamos con el formato archivo shape de Esri. ¿Ya? Segundo argumento, el nombre del archivo. Ahí le dan el nombre que ustedes quieran, la capa. Pongamos aquí capa, segmentos, quebrada, cumbre. O cuenca 1 o cuenca 2, la que ustedes quieran. Si corresponde eso. Guardar. Fíjense, ahí viene lo más importante. El tema dice SRC, es el sistema de referencia de coordenadas. Fíjense que se esté tomando, perdón, de la capa original. Está bien. El EPSG 32017 717 WGS 84 y la proyección cartográfica UTM. Nada más por aquí, no hay ningún otro argumento que deben tocar. ¿Está claro? Y ponen aceptar. Y se les va a añadir acá, miren, ya está añadido. Ustedes le apagan, queda solamente la capa de los segmentos que ustedes quieren. Y ahí le vamos a añadir atributos de geometría, como hicimos hace un rato. Le añaden atributos de geometría, calculan la longitud y ya tiene. Para no estar haciendo a mano, sino automatizan todo. ¿Está claro? Listo. ¿Quiere poner algo en nombre de la capa? Y ahí sí hay como crear una nueva capa entre el río más la quebrada y hacer todo una sola. Sí. Sí, como, a ver. Porque las dos capas están creadas, ¿verdad? A ver, está creada la capa segmentos Y la de que ríos. dice ríos de acá. Vamos a ver si se puede hacer lo que dice su compañero. Había una aquí otro unión, vamos a ver qué pasa si hago unión. Capa de entrada, pero vamos a ver qué hace exactamente. Solapa, separado para partes no, en superposición nada más habla aquí de. No, hay otro tema, hay otro módulo que se llama Dissolve. Eso vemos ya, eso la próxima clase porque vamos a utilizar mucho ahí en las redes de drenaje y le hacemos esa parte, ¿ya? Pero para no confundir, ahí estamos. Bien, entonces ahí miren, ya tenemos la longitud axial, sería la suma de lo que, la longitud del río más la longitud de estos segmentos de quebradas. Sí. Ya, la sumatoria sería L, y es la longitud axial que está aquí. ¿Estamos bien? Que axial es la suma, ¿no? Claro. El ancho medio. Ah, ya, déjeme ver el ancho medio. Así, faltaba esta parte. Y el ancho medio. Es el área para esta longitud axial. Si ustedes superponen, tendríamos KF, sería nada más. Eso ya. Sí. Por eso es importante calcular esta longitud axial, ¿ya? La única condición de las quebradas es que delimite el final de cuenca. Sí, buena observación, gracias. Verá, nos apoyamos en las quebradas siempre y cuando, como dice su compañero, siga la longitud axial más larga, ¿no? ¿Qué pasa si una quebrada termina por acá?
no nos sirve, no nos va a servir, porque no sigue el eje, digamos, de la cuenca. Por eso es axial, ¿no? Pero si las quebradas que tenemos nos ayudan y nos dice, ah, sí, este sí nos ayuda, porque casi está en la cabecera. Es lógico aquí. Buena observación. Así que fíjense cómo están las quebradas de las otras cuencas. Si sigue en este sentido hacia las cabeceras, está muy bien. Pero si las quebradas se vienen por acá nada más, no es axial. ¿Qué nos tocaría? Añadir, o que le calcula una ya a mano, o le añaden una nueva capa. ¿Sí? La nueva capa, sí, para terminar la consulta que hizo usted, está bien. Supongamos que no tenemos una quebrada como esa de ahí, vamos a borrar esta quebrada un ratito. Supongamos que no teníamos una quebrada. Déjenme desactivar esto nada más. Ya. Bien, ¿cuál sería el camino para yo crear un curso, digamos, una longitud? Me voy a la opción de capa y voy a poner una que diga aquí crear capa, nueva capa de archivo shape. Voy a crear una longitud arbitrariamente, ¿ya? Nombre del archivo, supongamos, esto va a ser un segmento. Nada más para Cumbe. Tipo de geometría, ¿qué pondríamos aquí? ¿Qué pondríamos? Es cadena de líneas. Vamos a hacer una polilínea, ¿ya? Está bien, sistema de coordenadas. Estas son las geodésicas. Esta no nos sirve, nos sirve las proyectadas. No se olviden, ¿no? ¿Por qué proyectadas? Porque va a estar en metros por metro, ¿sí? Recuerden, la otra va a salir en grados longitud, grados latitud. No nos sirve la primera. Nos sirve la proyección UTM. Recuerden siempre cuando creen una capa, fijarse que es en UTM, porque ahí están en medidas en metros, ¿sí? Nombre del campo, si ustedes quieren, si no le dejan aquí, no hay ningún problema, ponemos a aceptar. Miren, se acaba de crearse aquí segmento Cumbe, pero no existe nada, porque de hecho no hay nada. Pero acá tenemos la opción, permítanme. Aquí tenemos nueva capa maña, déjenme ver. Nueva capa. Un ratito. Ya, aquí están las opciones que dice crear línea. Vamos a crear. Ya, perdón, necesito entrar en modo de edición aquí. Primero entro en modo de edición y aquí voy a crear la línea. Y miren, voy a crear arbitrariamente. Ya, los colores no se ven, pero ahí está la línea. Y voy a grabar los cambios. Ya. Acabé de crear, miren, esta nueva línea, este segmento y atributos. No tiene nada, así que yo puedo generar una nueva geometría ya con esta nueva quebrada que creé. ¿Sí vieron? Pero eso no sería necesario. No, digo, cuando las quebradas... Había una pregunta que dice... Están criticando. Pues eso no sale de las quebradas originales, ¿o sí? No, es cuando no tengamos una quebrada. No tenga usted, en su caso, no tenga una quebrada que vaya hasta la cabecera de la cuenca. Era un supuesto nada más. Nos toca crear una nueva longitud y después darle la geometría a esa longitud. Esto es todo. ¿Ya? ¿Cuántos minutos?
Queremos arbitrariamente poner. En teoría estamos bien. Está creando el campo nada más. No hay información.